A todos compañeros maestros, estudiantes, autoridades educativas, vamos a continuar con el desarrollo del programa de este coloquio, dando paso a la mesa redonda titulada Modalidades didácticas para el desarrollo curricular transdisciplinario, en donde tendremos la presencia de 4 compañeras educadoras y nos congratulamos de que se encuentren presentes el día de hoy. Este día en esta mesa redonda contamos con la presencia de la doctora Virginia González Ornelas, para quien pido un fuerte aplauso, una compañera maestra con mucha trayectoria, que actualmente trabaja como profesora investigadora de la Escuela Normal Superior de Michoacán, con formación en Ciencias de la Educación, especialidad en Educación Permanente y doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. Su actividad docente actual es trabaja en la maestría en docencia en educación secundaria, el estado del conocimiento didáctico, paradigmas y teorías en práctica docente en educación secundaria, innovación educativa y práctica docente en educación secundaria. Los últimos proyectos en los que está participando es la formación de formadores en la perspectiva del pensamiento complejo, como miembro del cuerpo académico Formare de la Escuela Normal Superior de Michoacán, en el registro CEP 596/11, la formación de profesores para la docencia e investigación transdisciplinaria, educación básica, registro CEP PROMED, Escuela Normal Superior de Michoacán, CA-1, y ha desarrollado varios cargos, entre ellos es integrante de la Comisión de Gestión de Investigación de la Escuela Normal Superior de Michoacán, participa en redes y en la red temática de cuerpos académicos de la Escuela Normal, formación y calidad de la docencia del Estado de Michoacán. Bienvenida, doctora Virginia, un gusto saludarla. Así también contamos con la presencia de la maestra María Guadalupe Martínez Pérez. Bienvenida, Lupita, quien es profesora de educación primaria, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, licenciada en educación especial, con especialización en atención a niños con problemas de aprendizaje por la Normal de Especialización de México. Ha laborado como profesora de educación primaria, de educación especial, asesor técnico en áreas de grupos integrados, en centros psicopedagógicos y en programas de implementación, asesoría y seguimiento al plan y programa de estudio actual en los programas de ciencias naturales de primaria. Profesor de educación en la Escuela Normal de Especialización en México y en el INSEE, y ha participado en proyectos de investigación sobre integración educativa, perfil del asesor técnico y caracterización de las prácticas docentes de maestros de primaria en un proyecto actual. Bienvenida, Lupita, la recibimos igual a la Lupita con un fuerte aplauso. También contamos el día de hoy, y es un gusto volver a ver a la doctora Adriana Torres Frutis. La doctora Adriana Torres Frutis, en su formación profesional, es maestra en normal primaria, licenciada en educación básica, licenciada en ciencias sociales, maestría en educación con campo en desarrollo curricular, maestría en docencia y doctorada en ciencias de la educación. Y actualmente tiene el perfil PROMED en México DF el 20 de junio del 2011. Su experiencia profesional ha sido docente frente a grupo, asesor técnico, docente de la Universidad Pedagógica, subdirectora académica del CREN de Arteaga, docente de la Normal de Educadoras, directora de la Escuela Normal de Educadoras, entre otras más. En sus cargas académicas actuales, el trabajo docente en innovación en el ciclo escolar 2014-2015, tutoría 2014-2015, ha participado con varias ponencias en varios eventos de carácter académico a nivel nacional e internacional, entre ellos el de Pedagogía 2007 en La Habana, Cuba, los encuentros iberoamericanos en Venezuela, en Argentina, en Perú en el 2014, y ha sido ponente en diversas ocasiones en el foro regional y nacional del COMID. Entre sus investigaciones en proceso está la psicomotricidad y el desarrollo de la inteligencia de los niños de preescolar, los problemas de personalidad en la construcción de las lealtades invisibles de la familia y de la cultura,
y es miembro de varias redes, entre ellos coordinadora de la Comisión de Vinculación de la Red Estatal para la Transformación Educativa de Michoacán, la RETEM, de la Red Nacional de Cuerpos Académicos de Escuelas Normales y secretaria de la Red Estatal de Cuerpos Académicos de Escuelas Normales de Michoacán. Bienvenida, doctora. Así también contamos con la grata presencia de la maestra María Teresa Ramírez García, su formación profesional, profesora en educación primaria por la Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, licenciada en educación media en las áreas de matemáticas por la Escuela Normal Superior José María Morelos, licenciada en filosofía, con estudios en maestría en filosofía de la cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, licenciada y maestra en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional. Su experiencia profesional: ha sido docente de educación primaria, asesora académica de la Subsecretaría de Educación Básica en los niveles de educación preescolar y primaria, en proyectos de innovación como el proyecto Aprendizajes para la Vida, apoyado por el Fondo de Población de la ONU, asesora académica del proyecto Desarrollo Curricular Transdisciplinario de la Secretaría de Educación, que hoy nos convoca, diseñadora de ofertas de formación para docentes en servicio de educación básica en las áreas de matemáticas, psicopedagogía, valores, desarrollo social y género, docente de la Unidad Morelia de la Universidad Pedagógica Nacional en diversas asignaturas en los programas de licenciatura y maestría de la UPN, coautora de libros sobre el trabajo por proyectos en la escuela primaria. Bienvenida, Tere. Daríamos a conocer que la mecánica en esta mesa redonda será la siguiente. Tendrán cada una de nuestras ponentes y participantes hasta 20 minutos para su participación en el orden en que las presenté, y le pedimos a los asistentes que las preguntas que les vayan surgiendo de la participación de ellas pues las vayan anotando para que nos hagan llegar, y en un segundo momento tendrán cada una de ellas hasta 10 minutos con las preguntas que ustedes nos hagan llegar, que nos especifiquen a quién es la pregunta, para que puedan contestar dichas preguntas y redondear su participación. Cederíamos el uso del micrófono a la doctora Virginia. Bueno, vamos comenzando para no prolongar la presentación. Espero que conforme vaya haciendo en participación, vayan apareciendo ya las láminas para, espero, su mejor comprensión. Bueno, en primer lugar quiero comenzar dando las gracias por la invitación y decir que me siento muy honrada de participar con mis compañeras en esta mesa. Me siento muy afortunada. Y para todos los demás que están acompañándonos en esta ocasión, pues espero que quienes ya conozcan esta modalidad que vamos a presentar, pues la recuerden. Para los que no la conocen, pues tengan algunos elementos de reflexión y de motivación para la incorporación de esta modalidad en nuestra práctica docente cotidiana. Mi presentación voy a trabajar en primer lugar la conceptualización de lo que entendemos que es la modalidad de estudio de caso. Después abordaremos cuáles son como las tendencias que se han desarrollado, los modelos más importantes, y en el caso que nosotros queramos redactar, construir nuestros propios estudios de caso, pues cuáles serían como algunas pistas, algunas sugerencias para hacerlo, cómo se evalúa esta técnica, cuáles serían las dificultades y las barreras con las que nos podemos encontrar, las limitaciones de la propia modalidad, y algún ejemplo ya de lo que sería un estudio de caso. Voy entonces a iniciar con los antecedentes. Estoy en el punto de la conceptualización. ¿A qué le llamamos estudio de caso? Bueno, pues el estudio de caso es una modalidad que tiene dos vertientes. Una modalidad de investigación y una modalidad que se usa para la educación. A donde nos vamos a referir ahora es cómo se usa en la educación. Y bueno, pues esta surge así en el sentido amplio
que todos los profesores lo hemos utilizado. Cuando tratamos de dar una clase, siempre hacemos referencia a un ejemplo. Ese ejemplo es la representación de una situación problemática en la realidad. Eso es a lo que le llamamos el caso. Pero generalmente los profesores, cuando queremos abordar algún contenido, damos una conceptualización y luego nos referimos a una situación concreta de una situación real, que sería el ejemplo. Ahí nace virtualmente, digamos, lo que sería el estudio de caso. Bueno, en el ya sentido más estricto de lo que se le llama pedagógicamente o académicamente el estudio de caso, aparece con el Case Systems, que aparece justamente en Harvard en el año de 1914 y nace en la licenciatura de Derecho para abordar con los estudiantes los casos que se presentan en esta área y que permiten hacer la reflexión sobre las situaciones problemáticas que en esa área se encuentran. Bueno, así se sigue desarrollando y es justamente hasta el año de 1935 cuando ya se incorporan a otras áreas, cuando ya se perfecciona este estudio y este análisis de la modalidad de estudio del caso con el role playing o con la dramatización que nosotros conocemos para hacer más vivencial el caso que estamos analizando. Actualmente, pues lógicamente se está utilizando en todas las áreas y no se diga en las áreas de las ciencias sociales y de la educación. Fundamentalmente tenemos esta percepción. Bueno, ¿a qué le estamos llamando estudio del caso? Le estamos llamando estudio del caso a la representación, acá, ¿verdad?, de una situación problemática de una realidad concreta. ¿Para qué? Para reflexionarla y para aprender de ella. Esta modalidad no tiene una intención de modificar la práctica. Esta modalidad está centrada en la reflexión que se genera en las personas que están participando en el análisis. La idea fundamental es que la gente que está entrando al caso pueda involucrarse con él y pueda pues discutir, reflexionar y en algunos casos dar solución al caso. Simple y sencillamente no se trata en este momento de que, en este caso los profesores, cuando analizamos una situación problemática de nuestra escuela, no se trata que demos las soluciones, se trata de que podamos tener todo un proceso, ¿no?, de análisis de ese caso, de ediciones, como lo vamos a ver, para que podamos tomar solución a los casos problemáticos que nuestra práctica docente nos está planteando. Voy en la 5, por favor. ¿En qué consiste la pregunta? Bueno, al usar la modalidad de estudio de caso nos sirve para diagnosticar y para decidir cuáles son las acciones que se tienen que tener. Y sumamente importante, y subrayo, que esta modalidad lo que permite es analizar las relaciones humanas. Para eso sirve esta técnica, para que podamos ver de qué manera se están impactando las relaciones entre las personas que están generando un conflicto o que pueden generar justamente la solución. Entonces, esta técnica sirve para analizar un problema, para determinar cómo se hace un análisis de esos problemas, para que sea muy ágil y muy rápida la toma de decisiones y, bueno, pues darle curso de acción o de solución a este problema. Muy bien, ¿qué pretende? ¿Cuáles serían los objetivos? Pues básicamente tenemos los objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales, y ahora que sería cómo lo usamos en la transdisciplinariedad. Bueno, como cognitivos va a generar procesos importantes de análisis, síntesis y evaluación de la información. Estas son las habilidades que el estudio de caso puede generar en las personas que están participando. Como procedimiento, pues lógicamente lo que nos permite es tener la posibilidad de hacer un pensamiento crítico, de trabajar en equipo y de tomar decisiones. Las actitudes y valores pues generan, claro que sí, procesos de innovación nuevos, ¿no? Se tienen visiones novedosas para abordar los problemas y también lógicamente generan creatividad, ¿no? De acuerdo a las condiciones y a los contextos en los que están, generan
visiones de posibilidad y potencialidad de la solución de las cosas. Y bueno, el tema que nos aborda ahora, que es la transdisciplinariedad, bueno, pues esta modalidad, cuando la queremos usar en ese enfoque, pues tendríamos que abordar los casos desde las disciplinas, que sería la interdisciplina, pero precisamente el estudio de caso permite incorporar aquello que no está incluido, que es la realidad concreta, específica, que entonces permite tener una visión transdisciplinaria de esta modalidad. Quiero decir que esta modalidad puede utilizarse desde un enfoque totalmente cerrado, cognitivo, eminentemente teórico, limitado, ¿no? Y nos permite también ubicarla en la transdisciplinaridad, porque la modalidad lo que tiene es esa versatilidad que lo que va a implicar es el caso mismo, es el que va a generar la manera como se reflexiona o se piensa. Y se puede pensar muy positivamente o se puede pensar compleja y transdisciplinariamente. Muy bien. Bueno, estos son los tres modelos básicos que nosotros podemos encontrar. Sí, digamos que hay muchos, porque ya saben que cada práctica docente es una práctica diferente, pero digamos que las tendencias más importantes o las que están más conocidas o reconocidas son tres modelos: uno centrado en análisis de caso, el otro modelo es para enseñar a aplicar principios y normas, y el último es para resolver situaciones. Entonces tienen objetivos como muy concretos. Unos casos van a estar, por ejemplo, que es el que más utilizamos nosotros en las escuelas, es que estos casos son organizados por una serie de profesionales, plantean el caso, ¿no? Porque de ahí quieren que se salgan algunas reflexiones en quienes están aprendiendo. Otros, como sigue permeando la idea de dónde surgen, ¿no? De las leyes. Ahí, por ejemplo, cuando tenemos una ley, cuando tenemos un reglamento, etcétera, este estudio de casos es importante porque se analiza justamente, están enfocados al análisis de esas leyes y de esos principios que norman la realidad. Y el último es cuando lo que queremos ver, cuando queremos que los sujetos lo que encuentren sean posibilidades, un abanico de situaciones que nos permiten la solución del problema. Entonces, el caso está encaminado a que se encuentren las soluciones a la problemática que estamos planteando. Este modelo centrado en análisis, que sería el primero, pues aquí a través de estos casos, lo que vamos a buscar es que el conocimiento, ¿no?, que se va a generar permite hacer un diagnóstico de la situación y permite a través de ese diagnóstico prever, visualizar cuáles serían las intervenciones, las técnicas, los recursos que se necesitan para dar solución a las situaciones. Y lo que va a trabajar también como de una manera importante es que se conozcan, que se analicen y que se valoren los procesos de intervención de los sujetos. Entonces, para eso serían los casos de este modelo. Del segundo, este modelo, lo que se necesita es que los que están participando en el análisis puedan tener una concientización de los principios adecuados que se tienen que tener en cuenta para la solución del problema. Y esto refiere un proceso mental de deducciones, no de complejidad, ni de criticidad, ni de transdisciplinariedad. Aquí se trata de que está la norma y hay que ver cómo esa norma se está dando en esta situación, o porque no se cumple la norma, que se den cuenta de que porque no se está cumpliendo una norma, un principio, hay una situación problemática. Entonces, esto no lo utilizamos tanto en la escuela cuando queremos, como en este caso, utilizarlo transdisciplinariamente. Sigue manejándose mucho en los aspectos de derecho, ¿no?, de gestión, de administración, etc. Y el tercer modelo, que sería el modelo que desde mi punto de vista es el más ad hoc al tema que nos preocupa, que sería un modelo, digamos, más coherente con la transdisciplinaridad, sería en donde se van a entrar los marcos teóricos, van a entrar los aspectos de realidad, y con eso se van a determinar y precisar dónde está el problema realmente. Porque una cosa es cómo se expresa el problema y cómo lo vemos, y otra cosa es cómo descubrimos exactamente el nudo que no está tan aparente, sino que está por debajo, que está generando las interacciones humanas y que está presentando una dinámica especial
en un contexto determinado. Y esto está totalmente abierto a las soluciones. Y esto es porque se trata de que no hay una solución para una realidad, son muchas soluciones. Y genera en los participantes esta idea de que no hay un problema correcto, que lo que estoy planteando no es la verdad o no es lo correcto. Yo tengo una visión, pero mi compañera tiene otra visión que puede ser tan correcta como la mía. Entonces eso amplía los marcos de referencia y de pensamiento de los sujetos que están participando en ella. Bueno, en este último caso hay tres tipos de casos. Los casos centrados en el estudio de descripciones, el nombre los está diciendo, que está muy fácil como identificarlos, ¿no? Esta descripción lo que va a necesitar, pues hacer lo que vamos a generar en los participantes, pues que hagan análisis, que hagan identificaciones de factores, de variables, de puntos de vista que estén ahí presentes, ¿no? Que se incorporen aspectos teóricos para revisar lo que está pasando en una situación concreta, lo que está pasando en las prácticas, ¿no? Y no estamos pensando aquí las soluciones. Aquí el proceso es simplemente de lo que estamos diciendo, hacer el análisis, ¿no? Que podamos detectar dónde están los hechos, dónde están los fenómenos y cómo se están dando las relaciones en ese caso. De eso se trata en este primer tipo de caso. El otro caso es la resolución de problemas, pues el nombre lo está diciendo también. Ahí lo que importa es generar en los participantes una toma de decisiones, que sean capaces de prever cómo se toman las decisiones y de emitir una crítica sobre las decisiones de otros. Entonces, es mi punto de vista, pero también es el punto de vista del otro, y yo puedo tener elementos que me permitan hacer una reflexión en torno a eso. ¿Para qué? Pues para que podamos generar nuevas decisiones, ya con los puntos de vista diferentes de los grupos. Y los últimos, los casos centrados en la simulación, pues como su nombre lo dice, abarca necesariamente una descripción, abarca una visión de toma de soluciones, y luego esta de simulación pues es muy acompañada de estos fenómenos de dramatización, ¿no? En donde queremos que los sujetos realmente sientan el caso, ¿no? Que se coloquen en los papeles de la situación que estamos tratando de analizar, para que desde allí, ¿no? Desde esta incorporación, desde este involucramiento que tenemos en el contexto, pues, se puedan dar las soluciones y las reflexiones que nosotros estamos teniendo. Bueno, después de ahí, los que se han dedicado a hacer todo esto, pues estos señores están proponiéndonos algunos decálogos, ¿no? Las 10 cositas que tendríamos que tener muy presentes para el trabajo. Una, estudiar en el caso, o sea, estudiar en el contexto, siempre, porque si no, no es transdisciplinariamente. Esta situación en un contexto más complejo, ¿verdad? Analizar las distintas perspectivas. Segundo punto clave en el análisis de caso. Ver los ángulos en los que están parados todo el mundo y desde dónde están viendo las soluciones de los problemas, porque de esa manera nosotros podemos ir encontrando pues las mejores soluciones. Identificar la información, es decir, todo caso, y aquí es para la educación, pues requiere necesariamente que los muchachos, que el maestro, que todos se involucren en la adquisición de la información que les permita tener elementos pues para la reflexión y para la solución de las situaciones. Implica también detectar los problemas, eso ya lo sabemos, cuáles son las situaciones fuertes del caso, cuáles serían las debilidades que tenemos ahí, cuáles son los roles que se están cumpliendo cada uno de los participantes y cuáles son los planteamientos o argumentos que cada uno está utilizando en la solución del problema. Voy a estudiar cada problema, lógicamente cómo se va dando, cuál va siendo su desarrollo, cómo se va complicando o se va solucionando. Luego, generar las alternativas de solución, ¿no? Aquí es importante que puedan tener una visión de cuál es la factibilidad, la posibilidad, la potencialidad del caso o de la solución del caso, y analizar cuáles serían las dificultades que se pueden tener ahí. Bueno, estudiar los pros y los contras de las decisiones. Si tomamos esta decisión, ¿cuáles serían los pros con los contras? Y si lo tomamos así, ¿cuáles serían los pros y los contras? Etcétera. Luego, pues implementar ya una acción, tiene que preverse
qué implica, qué recursos materiales, económicos, sociales, culturales, particulares necesita, etcétera. Después, cómo se hace una estrategia de solución. Y la última, que sería lo más importante para mí, es que a veces se nos olvidan en estos tipos de modalidades, que nos preocupa mucho toda la reflexión, pero no llegamos a la teorización, que sería la reflexión. Es decir, ¿cuál sería el conocimiento que se genera a partir de toda la reflexión que se está haciendo? Generalmente, como en este caso, corremos y nunca llegamos justamente al final en donde se construye el conocimiento, en donde se construyen los aprendizajes. A veces nos involucramos tan solo en los problemas que se nos olvida justamente este punto. Bueno, todos los casos, la mayoría de los casos, pues tienen estos tres momentos, ¿no? Bueno, el estudio de la situación, se selecciona el problema y se reflexiona. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, esto ya sería para cuando nosotros queremos construir los casos. Miren, los voy a leer así, que aquí después no sé si van a ver un informe aquí, pero me gustaría precisar algunas ideas con respecto a estos aspectos de la versatilidad que tiene esta modalidad para adaptarse a las condiciones y a las necesidades que tenemos. No hay casos ad hoc, hay casos que hacemos y que elaboramos para lo que queremos. Entonces, en ese sentido hay que cuidar que sean auténticos, que se refieran a una realidad concreta. Hay algunas que son ficticias y otras que son reales. Cuando son ficticias quiere decir que los investigadores elaboran toda la problemática, ¿verdad? Pero siempre referida a una situación de realidad, ¿sí? Porque conocen la realidad. Y hay otras situaciones y otros casos que son reales, o sea, que salen problemas, en este caso escolares, y que son traídos para la discusión. Bueno, deben tener una intención pedagógica, deben estar completos en la información que le vamos a dar, porque si no, a la hora de presentar el caso, no se genera la motivación y el interés en la reflexión. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer casos, pues podemos preguntarles a las personas, podemos consultar periódicos o documentos que tengan informaciones que nos puedan darle sustento al caso, ¿no? Y bueno, pues a los informes que haya, documentos, archivos, oficios que puedan permitirnos enriquecerlo. Bueno, vamos adelante, por favor, en los tipos de casos. Aquí pues los nombres igual los dicen, y aquí podemos hacer la lista infinita. Bueno, pues cuando queremos a que nuestros estudiantes hagan una reflexión sobre valores, pues hacemos un caso de valores, ¿no? Donde los muchachos pueden hacer, por ejemplo, ver cuáles son las responsabilidades que tienen ahí, cuáles son las actitudes que se están mostrando, cuál es el mundo de valores, cuáles son los marcos de referencia de valores que se están utilizando para dar solución. Y así, cada uno de los tipos de casos pues tienen un objetivo fundamental al que nosotros nos vamos ubicando. Por ejemplo, un caso donde se aplica la imaginación, pues esta es, por ejemplo, nos interesa realmente conocer qué en lo individual cada quien puede, cómo imagina, cómo piensa la solución de esto. Y entonces no hay rigor en la teoría, es que queremos conocer qué está planteando cada uno, y bueno, puede hacerlo desde la imaginación o desde donde está pensando. A diferencia de, por ejemplo, del caso de solución razonada, ahí lo que queremos es darle la teoría, y desde la teoría que se someten a un razonamiento para que elaboren una deducción rigurosa de análisis. Entonces los casos son así, ¿no? Podemos irnos justamente a lo que cada quien de nosotros necesitamos en ese momento con ese grupo. Bueno, me faltaría la evaluación y las dificultades. Aquí en la evaluación solamente voy a decir que tenemos que evaluar lo que el caso está planteando. A veces nos vamos y desvariamos en la evaluación. El caso, si está planteando que va a generar la reflexión, ¿qué tenemos que evaluar? La reflexión que se generó en ese caso. ¿Qué estamos planteando? Que identifiquen hechos, personas, actitudes. Eso es lo que tenemos que evaluar, simple y sencillamente.
no hay ningún misterio, ninguna trampa, ninguna sofisticación en la evaluación del estudio de caso. Y por último diremos que lógicamente, como todo, cuando son grupos chiquitos, pues se facilita la modalidad. Cuando son grupos amplísimos, pues son más difíciles. A veces la temática facilita, a veces la temática impide, ¿no? Es abstracta, no es de interés del grupo y por lo tanto pues les vale el caso. ¿Está bien? Entonces, bueno, pues esa es una dificultad. Puede haber alguna otra cosa también, por ejemplo, que estamos tratando de ver ciertos contenidos del programa y pongo el caso, pero luego se me fue el caso y acá hubo otras soluciones y mi materia se me quedó acá sin analizar. Entonces, eso puede ser una dificultad. Y, bueno, se puede perder el orden, ¿no? Cuando los alumnos se identifican y se ponen la camiseta de tal manera que después ya hasta se generan algunos conflictos allí entre los compañeros cuando se están utilizando los casos. Bueno, pues hasta ahí quedaría, porque ya tengo tiempo. En la segunda participación puedo entrar ya a unos ejemplos del estudio de casos. Muchas gracias. Gracias, doctora Cristina. Cedemos el uso de la palabra a la maestra Lupita Martínez hasta por 20 minutos. Bueno, pues en mi intervención abordaré una de las metodologías globalizadoras y centradas en la enseñanza situada, que es el aprendizaje basado en problemas, ABP. Inicialmente, trataré de que en el tiempo que nos han asignado, una caracterización general de este modelo, de sus orígenes y de sus aplicaciones. Posteriormente hablaré acerca de aquellos componentes que le caracterizan, para finalmente tratar de hacer algunas consideraciones en relación a esta metodología y la transdisciplinariedad. Entonces, bueno, ¿qué es el aprendizaje basado en problemas, el ABP? Pues es una propuesta educativa innovadora que se caracteriza porque el aprendizaje está centrado en los alumnos, promoviendo que sea significativo, desarrollando una serie de habilidades, actitudes y conocimientos necesarios para que los estudiantes sean capaces de realizar una determinada tarea. Es una metodología de enseñanza basada en el principio de usar un problema proveniente de su realidad y por ende complejo como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos. En esta metodología, los protagonistas del aprendizaje son los alumnos, que asumen la responsabilidad de construir su conocimiento. Es un modelo que busca que los alumnos comprendan y profundicen adecuadamente en las preguntas que ellos mismos se plantean a partir del problema sobre el cual están reflexionando. Asimismo, otra de las características es el trabajo en equipo, bajo el cual abordan diferentes aspectos que consideren pertinentes hasta adquirir conocimientos que les permitan una solución del problema planteado. ¿Cuáles son los antecedentes? Si bien, y aquí vamos a encontrar una serie de relaciones y sus antecedentes, algunos autores los ubican en la metodología de estudio de casos que ya nos ha ilustrado ampliamente la doctora Vivi, desarrollada en sus orígenes en Harvard. Las características actuales de esta metodología del ABP se derivan de los trabajos realizados por el Dr. Barrows, de un equipo de educadores médicos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de McMaster en Canadá, hacia la década de los 50. ¿Qué es lo que lleva a este equipo de profesionales, de médicos, a plantearse una alternativa metodológica? Y es implique en los estudiantes un ordenamiento y una clara organización de la información de la que adquirieron, o bien un caso práctico, es en otros casos de evaluación. Y hay dos elementos muy importantes en la evaluación, que es la autoevaluación y la coevaluación. Con la siguiente. Sobre
el aprendizaje que se genera o que se espera a través del ABP. Bueno, hablaríamos de tres rasgos que definen este tipo de aprendizaje. El primero es el aprendizaje significativo. Y bueno, tendríamos que ver si de alguna forma el ABP surge como una alternativa a las prácticas educativas centradas en llenar mentes de los estudiantes con la mayor cantidad de información, focalizados hacia contenidos y conceptos abstractos a través de aprendizajes mecánicos, repetitivos, memorísticos, a través de clases expositivas. Bueno, el aprendizaje basado en problemas busca ser un constructor de significados, basado en la reflexión y en las críticas, donde entonces no sería acumular información abstracta, sino donde el pensar, el seleccionar, organizar, reelaborar, jerarquizar y valorar son herramientas para la integración de nuevos conocimientos. Es decir, el aprendizaje significativo implica elaboración y organización. Otro rasgo de este aprendizaje es un aprendizaje autodirigido, del que ya había comentado un poco. Es centrado en el alumno, y cuando decimos que él es protagonista de su propio proceso, es decir, de construir conocimientos, esto se debe a que inicia él reconociendo qué es lo que sabe y también se plantea qué es lo que necesita saber y cómo lo va a construir. Aquí estaríamos hablando de este aprendizaje autodirigido, lo cual permite particularizar cuáles son sus necesidades y también cuáles son sus intereses. Determina dónde va a conseguir la información. Y en este aprendizaje autodirigido, estas ideas o estos conceptos del automonitoreo y de la metacognición, pues son elementos que cobran sentido, ya que a través de esta toma de decisiones, de estas tres preguntas que se hacen y de estas tres acciones que surgen a partir de qué sé, qué me falta saber y cómo le hago para hacerme de este conocimiento, bueno, pues los alumnos se plantean metas, tienen claridad acerca de qué es lo que van a indagar, hacia dónde van, eso en qué sentido les va a ayudar a resolver la problemática, es decir, es un darse cuenta de sus procesos de pensar y aprender. Y bueno, en cuanto al otro criterio o componente del aprendizaje en esta metodología, es algunos elementos del aprendizaje colaborativo, que bueno, ampliamente conocido. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo implica un hacer juntos en el que discuten, comparten, comparan, revisan, debaten, argumentan, y todos estos elementos, bueno, pues les llevan a tener hallazgos nuevos. Es decir, la colaboración y el compromiso están aquí presentes. En cuanto al rol del docente, los autores que han abordado esta temática le definen diferentes términos que sabemos que otros autores encuentran francas diferencias entre un tutor, un guía, un facilitador. Pero bueno, fundamentalmente, ¿cuáles son las tareas de este docente? Bueno, de inicio, una ardua labor, que es el diseño de la unidad curricular, que es todo este proceso que concluye en la elaboración de un problema, ¿sí? Posteriormente va a ser el guía del proceso. Estos 8 pasos que mencioné, bueno, son acompañados y va facilitando o propiciando el que se den estos. Induce, propicia, más que dar información específica donde se les atora, utiliza formas de cuestionar, de conducir, de confrontar a los propios chicos para que puedan encontrar una ruta de indagación por ellos mismos,
Y por otro lado, aparte, conoce los logros y da tutorías específicas. Esto en cuanto al rol del docente. Y bueno, por último, en torno al pensamiento complejo y la transdisciplina, tengo algunas consideraciones. El ABP plantea nuevas posibilidades de abordaje de contenidos, más allá de las asignaturas, rompiendo con la división entre disciplinas, la delimitación de fronteras y por ende la fragmentación del saber. Propicia la construcción de objetos de conocimiento, donde desde miradas más amplias, globalizadoras, contra la simplicidad que aspira a la predictibilidad y al control de fenómenos o eventos, desarrollando en los estudiantes la capacidad de explicar la complejidad social y natural de los fenómenos que aborda. Pone como base del aprendizaje la realidad, propiciándose su indagación a partir de la intersección de la investigación científica, humanística, el arte, la política. Busca superar la disociación entre el conocimiento producido y su aplicabilidad. El problema que plantea el ABP como punto de partida surge de la realidad, contextualizado y por ende complejo. Va más allá de la relación lineal causa-efecto del paradigma de la simplicidad. En la construcción de la unidad curricular, cuando se entrelazan aprendizajes, saberes de los estudiantes, el contexto para plantear el problema, finalmente esta unidad curricular es un ensayo de nuevas formas de organizar los contenidos. Durante el proceso de desarrollo del ABP, el análisis, comprensión y búsqueda de respuestas múltiples a preguntas que se plantean los propios alumnos implican un enfoque sistémico, no reduccionista, que los lleva a tender puentes entre los diversos campos del conocimiento. Asimismo, en la presentación de resultados que dan los estudiantes en torno a la solución del problema, estos atienden a soluciones multidisciplinarias, conceptos globales y comprensivos que articulan sus saberes en unidades multidimensionales. Finalmente citaré a Aronson, 2003, ya que encuentro una amplia concordancia entre lo que expresa este autor en torno a las aspiraciones de la transdisciplina y esta estrategia de la que he hablado. Y dice, la transdisciplina aspira a acompañar el desplazamiento de los intereses científicos hacia un enfoque centrado en problemas e implica una relación directa entre la investigación y la acción, proceso y resultado. La solución de problemas se origina y se mantiene permanentemente vinculada al contexto de aplicación, un contexto que es siempre nuevo. Su directriz es la creatividad. Bueno, muchas gracias. A continuación, tenemos la participación de la doctora Adriana Torres Frutis hasta por 20 minutos. Buenas tardes. Primeramente, agradecerles a los organizadores por la invitación. Es un placer estar aquí. A mí me va a corresponder hablar un poquito acerca de las modalidades de intervención pedagógica, específicamente de lo que son los rincones. Voy a iniciar tratando de articular por qué los rincones son una modalidad de intervención pedagógica desde la transdisciplinariedad y el diseño curricular. Primeramente, identificamos que los problemas que suceden en la educación no tienen una sola causa, son multicausales. No hay nada simple, no hay nada que parta de lo local. Entonces estamos en una realidad de constante cambio y transformación, y como es una realidad dialéctica, también nuestras formas de enseñanza y de aprendizaje tienden a crecer en esta misma dinámica, cambiantes, reflexibles a partir de las condiciones
y necesidades de nuestros estudiantes y de los contextos en los cuales estamos trabajando. A partir de ello, pues visualizamos que estamos en un mundo complejo, de un sinfín de problemas que están interconectados e interrelacionados. A partir de ello, entonces, estos problemas son multidimensionales y no podemos centrarnos en una sola visión de conocimiento o en un campo formativo, en el caso de los que estamos en preescolar, primaria. Entonces partimos de la articulación de los diferentes campos formativos para trabajar desde esa visión holística y no determinante, como nos lo decían hace un momento en la conferencia. A partir de ello, entonces, esa interdisciplinariedad y esa complementariedad, tenemos esa visión global de lo que es la educación y trazar esos propósitos hasta dónde queremos llegar en cada uno de los niveles educativos, ya sea preescolar, primaria, secundaria, nivel superior, etc. Entonces, ¿cómo se articula la realidad en ese ámbito de complejidad? A partir de las visiones que tenemos, de los problemas que estamos identificando en esta realidad educativa y de las formas de ver y de conocer el mundo y de cómo nos vamos acercando a los procesos de desarrollo cognitivo, social y emocional de nuestros estudiantes. Entonces partimos de esa visión autoorganizada, porque nos hablan mucho desde la complejidad que no podemos separar lo que siempre ha estado articulado, sino para fines de estudio y desde visiones conductistas o tradicionales hemos visto el aprendizaje como situaciones muy separadas en cada uno de los campos del conocimiento, pero entonces partimos de un orden, de una flexibilidad y de una creatividad de articular las diferentes disciplinas para trabajar en esa visión holística integrada desde lo que también tendría que ser la neurociencia, porque necesitamos saber cómo funciona el cerebro para crear ambientes de aprendizaje significativos para nuestros estudiantes. Entonces, a partir de ello, los campos científicos se articulan y vemos lo que es la transdisciplinariedad. De hecho, en preescolar pues empezamos a trabajar desde los proyectos de trabajos con Phil Pratt. Entonces, lo de Crowley, Claparé, lo de los centros de interés. Entonces, a partir de esas necesidades e intereses de nuestros estudiantes, partimos y centramos lo que queremos hacer con ellos, hasta dónde vamos a llegar y qué es lo que esperamos. Entonces, esa realidad es cambiante en lo social, en lo cultural, en lo educativo, y eso requiere de nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Ahora estamos centrados en un aprendizaje situado a partir del contexto, de las necesidades que vamos identificando. ¿Qué es lo que queremos desarrollar en nuestros estudiantes? Principalmente yo creo que es la autonomía. Tanto la autonomía cognitiva, cuando somos capaces de decidir, de pensar y de hacer lo que consideramos es pertinente de acuerdo al momento sociohistórico actual. También la autonomía social, cómo estamos relacionados con el otro, en qué cultura estamos inmersos, y la cultura como ese sistema de ideas, de creencias, de valores, de símbolos, de cosmovisión, de las cuales nos hacen como educador o como estudiante, y que a veces las venimos repitiendo generación tras generación sin darnos cuenta de ello, de cómo estamos educando y para qué estamos educando. No hacemos ese proceso reflexivo de lo que a veces pedimos, por ejemplo, nosotros en las escuelas normales, ¿verdad?, que lo hagan las estudiantes, pero nosotros, formadores de formadores, que tanto estamos también en esa dinámica de cambio y de transformación, de rehacer nuestra intervención pedagógica también. Entonces, esa autonomía también tiene que ir en lo cognitivo, en lo motriz, en lo emocional, en lo social, para formar un ciudadano, lo que nos decían, un ciudadano planetario, que conozca su realidad, trascienda esa realidad y tenga una visión de futuro. A partir de ello, entonces, la unidad de conocimiento no la podemos centrar en una sola disciplina, tenemos que tener una visión flexible de lo que es la educación a partir de la multidimensionalidad y de la culturalidad, porque si no estamos también en el conocimiento del contexto en el cual estamos involucrados, de las necesidades que tiene ese mismo contexto en todos los ámbitos de realidad, estamos educando solamente en el salón de clases o en la escuela. No vemos más allá de esas necesidades que tienen, de esas capacidades que hay que desarrollar en los estudiantes. Entonces eso requiere una autotransformación de nuestra misma visión
y de esa visión del contexto en el que estamos, y no únicamente a nivel discurso, sino cómo esa visión la centramos en el aula también, en nuevas formas y estrategias metodológicas de enseñanza y de aprendizaje, y llegamos a lo que sería el currículum transdisciplinario. A partir de ello, entonces, vamos a trabajar lo que son los rincones, como una modalidad también de intervención pedagógica globalizadora. Yo la experiencia que tengo de trabajarlos pues es en preescolar, realmente en los otros niveles no los hemos trabajado. Con las estudiantes pues en la escuela normal también, para hacer un modelaje de lo que pudiera ser en el jardín de niños. A partir de ello el rincón se caracteriza principalmente por el juego libre. Entonces el niño cuando está jugando reconocemos en él todas sus posibilidades que tiene, todas esas potencialidades, así mismo como sus carencias y sus formas de ver las cosas y qué es lo que le sucede. Conocemos también su estado emocional, qué problemas identificamos en la familia, por ejemplo cuando está en el rincón de la familia de la casita, cómo lo tratan, cómo asume los roles, cuáles son los problemas de conducta que se tienen en la escuela, qué pasa con el papá, qué pasa con la mamá, cómo es sus reglas que le están poniendo en la casa, si hay un tipo de reglas permisivas, democráticas, muy autoritarias. Nos damos cuenta de la vida en sí, todo lo que sucede en su familia en un rincón, en este tipo. Ahí los caracterizamos como espacios también para poner en práctica las competencias de los niños. Pues son sectores o espacios delimitados donde los niños desarrollan actividades lúdicas, pero también investigan, también ponen en práctica todas esas competencias que ellos ya han desarrollado y conocen sobre la temática que estamos abordando principalmente. Entonces es una metodología activa, realmente surge de la escuela activa también, cuando ya es esa confrontación con la escuela tradicional, la escuela tecnocrática, entonces está como una alternativa. Principalmente las características que tenemos ahí es que permite que los niños seleccionen actividades que les guste realizar, incorporen los materiales escolares, y no solamente los escolares, sino los de la vida cotidiana que también se utilizan en su contexto para que ellos puedan experimentar con otras formas de trabajo y de hacer educación, también de aprendizaje. Se considera al niño como un ser activo que aprende a través de las sensopercepciones, a partir primeramente de sus sentidos, la vista, el oído, el olfato, cómo llega información a su cerebro, la procesa, y a partir de ese procesamiento construye nuevos aprendizajes. Pueden ser nombrados con diferentes temáticas, algunos estimulan, o bueno, todos los rincones deberían estimular las habilidades cognitivas, sociales, emocionales, porque hay una relación de juego libre entre los niños y también ellos van asumiendo diferentes roles. Entonces eso nos permite también identificar cómo son los niños, su temperamento, las características que van teniendo, cómo van desarrollando esas capacidades. Los rincones no son permanentes, también los vamos cambiando de acuerdo a lo que estamos trabajando. Por lo regular nosotros los articulamos con el proyecto de trabajo. Entonces a partir del proyecto que estamos abordando, cuando ya estamos haciendo cierre del proyecto, que necesitamos ver hasta dónde avanzaron los niños, con esa pregunta de investigación, todo el proceso de análisis, de resolución, del planteamiento de la hipótesis y de la comprobación de la misma, ahora sí ponemos los rincones para ver qué tanto aprendieron de ese proyecto de investigación. Los rincones más comunes que hemos visto son los de dramatización, el de arte, de música, de ciencias, el de biblioteca, los juegos tranquilos o los juegos intelectuales, pensamiento lógico, de comunicación y lenguaje, de lectura, y también el rincón de psicomotricidad. Para organizarlos, pues ya sabemos que tenemos que destinar un espacio en nuestro grupo, depende del número de niños, la capacidad que tengamos ahí para acomodar todo lo que lleva un rincón, porque ahí sí lleva mucho material para que los niños manipulen, exploren, y de tal manera que el juego se produzca libremente, pero a partir de una consigna que nosotros también vamos a generar. Si no pueden jugar a cualquier cosa menos a lo que queríamos que jugar, aún y cuando sea juego libre hay que encauzar y dirigir hacia dónde queremos estar.
Establecer los horarios de trabajo entre 20 y 45 minutos para el caso de preescolar, porque luego a veces las actividades se hacen monótonas para ellos y pierden el interés. El niño va a visitar los diferentes rincones. Si tenemos 4 rincones en el grupo, pues un día en cada rincón estarán por equipos los niños y ellos deben saber qué ocurre en cada uno de los rincones, qué es lo que podemos hacer, a qué pueden jugar, qué roles van asumiendo cada uno y cómo se van intercambiando. La otra también, los niños plantean diferentes juegos y nosotros también qué aprendizajes esperamos. En cada uno de los campos formativos podemos ubicar cuáles serían las competencias y qué aprendizaje estamos esperando del niño a partir de ese rincón. Aquí en el rincón de construcción el niño desarrolla pues inteligencia espacial, su coordinación también motriz, lo que es la coordinación motriz fina, y su capacidad de observación y análisis, descubrir diferentes formas, cómo las vamos organizando por colores, tamaños, texturas, y también podemos utilizar diferentes materiales para este rincón, como son bloques. Pues en los jardines tienen muchísimo material que los podemos acomodar y distribuir en los diferentes rincones para que los niños le encuentren un sentido también educativo y construyan su aprendizaje. Tenemos también ahí el rincón de dramatización, donde los niños pues hacen uso de diferentes materiales que hay ahí en el jardín, o también llevan vestuario de su casa, ropa que ya no utilizan, o cuando participan en las rondas o en diferentes eventos culturales que se realizan también al interior de las instituciones. Ahí podemos tener lo que es la casita, pues es útiles de cocina, sillas, artefactos, todo lo que se ocupe en una casa, la tiendita o el supermercado, con todo lo que reciclamos también en las escuelas, todas las latas que salen ahí de jugos, de etcétera, envases y demás. Entonces aquí cómo podemos trabajarlo de pensamiento matemático, porque le podemos poner la etiqueta de cuánto hasta dónde llegan en la serie numérica, el cajero cómo va dando los cambios, podemos hacer material de moneditas que tengan el valor, y depende también hasta dónde queremos avanzar con los niños. La otra pues pueden ser títeres, máscaras, ropa, diferentes materiales que les puedan servir para que ellos hagan sus representaciones. Inclusive después la pueden presentar también a los padres de familia, a otros grupos en el mismo jardín o en la escuela donde estén trabajando. El otro que es el de juegos. A veces como que pensamos que los niños no saben jugar esto, pero sí. Hace poquito estuvimos con segundo año y bien que saben jugar la lotería, el memorama, saben armar rompecabezas, y esto a ellos les gusta mucho y también les ayuda. En esta sección pues los niños analizan, reflexionan, ven las formas, los tamaños, van organizándose por colores. Uno va pasando lo que es también la lotería. Como no saben leer por las imágenes, ellos las empiezan a mostrar, los otros van poniendo ahí las semillitas o cualquier cosa con la que estemos ubicando. También se puede trabajar ahí lo que es las seriaciones, la forma, el color, el tamaño. Si estuvimos trabajando con un proyecto de los animales, pues trabajamos todos estos juegos también alusivos a este proyecto. El niño ya tiene conocimiento de lo que está haciendo y lo puede realizar de una mejor manera. También aquí en el rincón de comunicación y de lenguaje, pues podemos utilizar diferentes libros que también se tienen en la biblioteca escolar. Ya ven que el Programa Nacional de Lectura ha dotado a las escuelas de bastante material. Lo importante es cómo darle el uso y el significado a los niños, ponerles un lugarcito ahí donde ellos puedan acostarse, estar cómodos, explorando los cuentos, viendo qué es lo que pueden hacer con ello. También podemos tener letreros publicitarios, etiquetas de los libros, acomodarles ahí el espacio para que puedan realizar este trabajo. En el de ciencias es uno de los rincones que les gusta mucho a los niños, porque pueden observar diferentes animales, hacer experimentos. Trabajamos ahí también con seres vivos, pero por ejemplo los insectos, no con seres vivos grandes, ¿verdad? La tortuga, el pez,
cómo los analizan con lupas, pinzas, mangueras, balanzas. El chiste es hacer uso, ¿no?, de lo que con lo que contamos y podemos organizar ahí en ese rincón. En el de arte, también ahí les acomodamos para que ellos puedan estar con sus pinturas y hacer sus representaciones, depende de lo que hayan trabajado también, de la temática abordada, de sus capacidades, crayolas, moldes, colores de diferentes tipos, gises, lanas, esponjas, todo lo que ellos puedan utilizar para crear sus obras de arte. El rincón de música también les gusta mucho, porque ellos van creando sus propias canciones, sus ritmos, y después las presentan a sus compañeros. Hacemos uso también de materiales que pueden ser elaborados previamente en un taller. Si estamos hablando de los panderos o si estamos hablando de diferentes instrumentos que pueden hacer con material de reuso también. Y estos los acomodamos ya en el rincón de música y producen sus propios ritmos, melodías, sonidos, y pues les va gustando muchísimo. Bueno, ahora, ¿qué papel tiene la educadora, el educador o el maestro? Pues primeramente yo creo que organizar qué es lo que estoy haciendo con los niños, qué es lo que espero de ellos, si estoy trabajando a través de un proyecto que ahorita la maestra Tere nos va a hablar sobre ello. Entonces, ¿cómo articulo a partir del proyecto los rincones para que ellos ya tengan conocimiento? Si estamos hablando de los dinosaurios, entonces podemos articular los rincones que tengan que ver con eso de los dinosaurios, para que ellos ya lo conozcan. Entonces, aquí hay que dinamizar los rincones cuando también decaiga el interés de los niños, cómo planteamos una consigna para que ellos sea interesante, retadora y puedan continuar con ese trabajo. También disponer los rincones de acuerdo a lo que queramos lograr en los conocimientos, en las habilidades cognitivas, en lo social, cómo ellos se van relacionando y asumiendo diferentes roles, tener precisa la consigna en cada rincón, realizar las observaciones de cada uno de los niños. Nosotros lo que hacemos ahí es como una lista de cotejo, porque como son 4 rincones o 3 rincones en el grupo, pues no podemos observar simultáneamente a todos, pero si ya sabemos qué son las capacidades que quiero que mi alumno vaya desarrollando, entonces solamente voy palomeando y después ya describo de forma más precisa cómo se está desarrollando esta habilidad en cada uno de los niños, y eso es lo importante. Y entonces también cómo vamos a evaluar a los niños. En esta dinámica la evaluación yo creo que viene aquí para una toma de decisiones. ¿Dónde me hace falta más fortalecer? ¿En qué campo formativo? ¿Cómo voy a después implementar nuevamente esta estrategia de los rincones, pero con otro tipo de rincones? Y me hace falta más de pensamiento matemático, ¿cómo puedo incorporarlo a ese campo formativo o lo de ciencias? O depende en cada uno lo que considere es importante trabajar para fortalecer las capacidades de los niños. Bueno, gracias. A continuación tendremos la participación de la maestra Tere Ramírez hasta por 20 minutos. Docentes y también de ser docente. Los proyectos tienen pues una razón de ser. ¿Por qué es importante trabajar por proyectos? Porque requerimos desarrollar 2 herramientas básicas, importantísimas, potentes para el aprendizaje: el pensamiento y el lenguaje. Nosotros necesitamos que los niños piensen, que nosotros pensemos y que podamos seguir avanzando en estas posibilidades. Las escuelas están muy centradas en sí mismas todavía, no se abren hacia el exterior. Entonces, también se ha encontrado que el conocimiento que se produce en las escuelas, en muchas de nuestras escuelas, se olvida.
Los niños se van de vacaciones y regresan sin recordar lo que vieron. El conocimiento es muy superficial, regularmente se concreta en la información que viene muy capsular en materiales de estudio. Todavía se utilizan mucho en primaria las laminitas. Entonces necesitamos abrir la escuela para que la escuela supere estas carencias que se están dando en el conocimiento de nuestros niños. Las personas constituimos nuestro conocimiento con los otros. El trabajo individual tiene su valor, pero recordemos todas las teorías que estudian esto, y el trabajo con los otros es más enriquecedor. Entonces necesitamos comunicar nuestros lenguajes, comunicar nuestra lectura, nuestra escritura y nuestra habla. Entonces la escuela tiene muchísimos retos, educar en muchísimos aspectos. Entonces las asignaturas no pueden solventar esta necesidad de aprender a partir de una asignatura en particular. Entonces necesitamos recuperar las relaciones, así como decía el doctor Pomposo en la mañana, entre las asignaturas. La perspectiva del aprendizaje en los proyectos, pues la perspectiva cambia. Se requiere que los niños aprendan a investigar, se requiere trabajar con los otros, se requiere que aprendan a dialogar, que aprendan a tener iniciativas, a tomar decisiones, y el maestro pues sería un acompañante de este proceso. Esto son los inicios del pensamiento complejo del que nos hablaba el doctor por la mañana. Las fuentes de información tienen que ser muchas más, por eso también se necesita la investigación, y si el maestro y los textos son la única fuente, se empobrece este conocimiento. Entonces necesitamos abrirnos a otras fuentes, a otras personas, y los maestros también tenemos que abrirnos al entorno de la escuela. Entonces lo que tenemos aquí como rasgos de esta perspectiva de aprendizaje, bueno, es un aprendizaje en colaboración, un aprendizaje que se logra investigando y que requiere la participación de otros actores. Los proyectos se diseñan, cada proyecto es único, cada proyecto surge precisamente de ese entorno y de ese grupo en el cual se genera el proyecto. Entonces, esa es la incertidumbre que nos produce a los maestros diseñar un proyecto con los niños, porque no sabemos ciertamente cuál tema, qué van a preguntar, qué es lo que requieren saber. Esto nos genera incertidumbre. Pero todos estos elementos que están junto a la construcción de proyectos tienen que afectar a tres rubros. Tienen que afectar la organización del currículum. Ahorita vamos a ver que el proyecto no parte de la planificación del programa, sino esto viene después. El proyecto va a afectar la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, va a afectar la evaluación y lo más interesante, va a afectar la formación del maestro. Todas estas modalidades lo hacen, porque el maestro se convierte en un aprendiz junto con los estudiantes. Vamos a enfatizar solamente tres aspectos que tienen que ver con la teoría del socioconstructivismo, que son necesarios tener presentes cuando se trabaja con proyectos. El proyecto, y bueno, en todas estas modalidades, los niños, los adultos, los jóvenes, todos los que estamos tratando de construir conocimiento, tenemos que hacerlo, tenemos que estar activos en lo que hacemos. Si estamos pasivos, la construcción del conocimiento, ustedes lo saben, es más difícil. Las personas también construimos conocimiento a partir de lo que conocemos. Por eso las compañeras y yo estamos hablando de una enseñanza situada. Se tiene que partir del contexto. Lo que conocen los niños, los jóvenes, los adultos, lo que viven, ese es el punto de partida. Porque esa situación va a permitir que ese conocimiento sea más viable. La contextualización que se hace de este conocimiento va a permitir precisamente estas interacciones que en un rato nos hacen falta, que queremos que trabajen en equipo, pero sin embargo no hay condiciones para que lo hagan. Entonces esta enseñanza situada nos permite avanzar en ese sentido. La que sigue, por favor. Aquí hay algunas definiciones de proyectos, puede haber muchas más, son algunas que me parecen interesantes. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un viaje.
Es un viaje por un tema o un problema de interés para los alumnos y este viaje favorece su aprendizaje. Un proyecto también es un recorrido creado por los niños, por los jóvenes, por los adultos para aprender de manera autónoma. Un proyecto también es una oportunidad que le devuelve al niño su centralidad en el proceso educativo. Yo hablo del niño porque estamos en educación básica, pero igual es en cualquier de los proyectos se trabajan en nivel medio superior o superior, y preescolar también, primaria y secundaria. Bueno, y esta es una un poco más elaborada, más de libro, pero hay otras más. El proyecto es una invitación a aprender en interacción con otros de forma autorregulada de la realidad y para la vida. Esta imagen que tienen ahí es de un proyecto de niños chiquitos de segundo año de primaria y eso que está ahí son sus saberes previos que se rescataron en uno de los proyectos que se trabajaron con ellos. Bueno, un proyecto, ustedes saben, cualquier tipo de proyecto tiene 3 etapas: la preparación, el desarrollo o ejecución y la evaluación y comunicación. Pero dentro de esas 3 grandes etapas existen otras fases. Aquí las presento, están así porque son procesos cíclicos que se van a ir repitiendo no repitiendo en el sentido de que sean los mismos, no del mismo contenido, sino que es un proceso que se está reciclando. Entonces, a lo mejor no lo alcanzan a ver hasta abajo, pero todo proyecto inicia con la elección del tema. ¿Quiénes proponen los proyectos? Los niños. Ese es un rasgo esencial de los proyectos, a partir de los intereses y de las experiencias. La siguiente fase es la recuperación de las ideas previas, de lo que saben, de lo que quieren saber y de lo que piensan acerca de lo que quieren saber. O sea, que ellos construyen sus hipótesis, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, ¿por qué se hace una ronchita en la mano cuando pica un zancudo? Entonces una niña dijo, porque el zancudo se hace pequeñito, pone el piquito y se mete adentro de la piel y por eso se hace la ronchita. Esa es una hipótesis. ¿Por qué los planetas no se caen, maestra? Le decían a un maestro de quinto año. Los planetas no se caen porque están amarraditos con un hilito entre ellos que hace que se sostengan y así están en el cielo. Esas son algunas de las hipótesis que plantean los niños, que son muy interesantes, porque verdaderamente con eso es con lo que hay que trabajar, porque tenemos que confrontar, ellos tienen que confrontar esas hipótesis para trascender y lograr conocimientos nuevos, reestructurar el que ya tienen. Bueno, sigue la planificación. Hay 2 tipos de planificación: una planificación con los niños, que es, digamos, más gruesa, con las actividades que quieren hacer, y una planificación con los maestros. Después de los maestros, perdón. Una siguiente fase, hay que buscar información en múltiples fuentes. Hay que darle tratamiento a esa información. No basta que llegue la información al salón, se tiene que trabajar con ella para procesarla y poder recuperarla en el sentido del proyecto. Y bueno, todo esto se socializa. La siguiente, última, digamos, de este ciclo sería la elaboración de un mural. Con eso cerramos los proyectos. Se elabora un mural y se hace la evaluación final. No quiere decir que la evaluación quede al final, pero bueno, siempre nos quedamos con ella así como nombre, pero la evaluación se va haciendo a lo largo del proyecto. Ahí está un mural de un proyecto. Es un mural de un grupo de 3er grado. El proyecto se llamó Los OVNIs, son los materiales que los niños elaboraron. Aquí sigue, por favor. Es un proyecto de 3er año de una escuela primaria de aquí de la ciudad. Ese es un trabajo de un niño que habla de la inmensidad del universo y son ideas propias que ellos tienen. Ahí en el proyecto hicieron anuncios, ahí están vendiendo ropa para extraterrestres. Y bueno, ahí dan los datos hay anuncios también por ahí. Hay algunos, bueno, en esta están algunas ideas con las que mantienen los niños de dónde vienen los ovnis, porque como ustedes saben, o de dónde vienen los extraterrestres, porque ustedes saben, no hay una razón concluyente de que diga esto es o no es. Entonces ahí está con lo que los niños se quedan. Es muy interesante, son muy creativas las respuestas que los niños dan. ¿Sí? Y hay también la venta de ropa para extraterrestre, pero lo más curioso es lo creativos que son. Ahí ya dicen que se vende ropa muy suave y que pues, la ropa sirve para viajar por el espacio. Bueno,
Voy a dar algunas recomendaciones para los docentes, para todos, pero lo quise hacer a través de un poema. Este poema es de un autor griego del siglo XIX, se llama Constantino Cavafis y se llama El viaje a Ítaca, que hace referencia precisamente al libro de Homero, de la Odisea. Entonces, yo tomé algunos párrafitos con lo que pretendo hacer una especie de analogía entre lo que tendríamos que hacer los maestros, pero tratando de encontrar sentido en esta poesía. Bueno, entonces, si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencia, en conocimiento. Decíamos hace rato que los proyectos son viajes. Entonces los proyectos inician debatiendo los intereses de los estudiantes. La tarea de planificación puede tardar y puede ser cansada y de repente se hace muy larga, 2 planificaciones, una con los niños y otra del maestro. Y esto hace que de repente el inicio sea pesado. Pero nosotros tenemos la experiencia, la hemos compartido, la hemos aprendido de algunos docentes también, que es un tiempo bien empleado, porque poco a poco ellos van a ir aprendiendo a argumentar, a tomar acuerdos, a reconocer los aspectos relevantes, investigar, y entonces cada proyecto podrá ir siendo más ágil. Hay 3 criterios para seleccionar los temas de los proyectos. Son el interés personal, es el primer criterio. El segundo es la relevancia social. A los niños, sobre todo a los pequeños, les gustan mucho los dinosaurios, decía la doctora Adriana, les gustan las aves, los pájaros, etcétera, los animales del mar. Y sin embargo aquí está el asunto que el maestro tiene que tener presente, de que tiene que haber esta relevancia social, no quedarnos solamente en el gusto por aprender, que es importantísimo, sino en tratar de relacionarlo con lo que pasa a nivel social. Y el tercero es la pertinencia curricular. ¿Sí? Si nosotros no sabemos del tema como docentes, pues habrá que ponernos a estudiar, pero no tenemos que descartar ningún tema. Bueno, el siguiente párrafito, los siguientes versos dicen: ten siempre presente a Ítaca en la memoria, llegar ahí es tu meta, mas no apresures el viaje. Aprender lleva mucho tiempo, entonces hay que darle tiempo a los niños, hay que dar tiempo para la búsqueda de información, para procesarla. El aprendizaje de todos, de niños y de maestros, requiere tiempo, no hay que apresurarlos en las tareas. De repente nos sentimos muy presionados por lo externo, pero el aprendizaje tiene que tener su tiempo. El maestro en su planificación tiene que crear una ruta de trabajo del proyecto, construir un propósito. Si hay elementos nuevos, a lo mejor hay ciertas desviaciones, esta es la incertidumbre del trabajo de este tipo, pero no hay que perder de vista que tenemos que regresar a las actividades propuestas, a las necesidades de aprendizaje que guían el proyecto, y que el aprendizaje que vamos a lograr en un proyecto siempre es provisional. Hay niños que les gusta hacer otra vez el mismo proyecto, pero sin embargo los intereses que tienen son nuevos, las preguntas que hacen son diferentes, y dice el maestro, pero es que este ya lo trabajamos, sí maestra, pero tenemos más preguntas. Entonces bueno, esto pasa cuando a los niños se les da esa libertad. Bueno, otros versos. Pide que tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano en que con placer felizmente arribes a bahías nunca vistas. El proyecto les va a permitir ver aquello que de repente no vemos en el cotidiano hacer en nuestro trabajo. Los niños despuntan, los niños tienen esa capacidad de hacer cosas diferentes que los maestros de repente no creemos ni siquiera, o no confiamos mucho en que son capaces. Entonces cada proyecto tiene una duración, puede ser que ese proyecto dure días, dure semanas. Hemos visto proyectos que duran meses y con interés. Entonces cada proyecto tiene que ser rico en experiencias accesibles, agradables y renovadas para los niños. Hay que hacer visitas, recorridos, llevar videos, hacer juegos, como decía la doctora Adriana, llevar fotografías, hacer experimentos, lecturas, películas, conferencias, talleres. Claro, no vamos a hacer todo en un proyecto, habremos de seleccionar lo que sea conveniente para el tema. Ahí yo creo que no hay que dudar, los resultados que ustedes obtendrán como docentes les van a agradar bastante, y a los niños también. Estas actividades van a mantener el gusto por aprender,
y nosotros como maestros vamos a tener muy claro dónde vamos, qué sigue y qué es lo que estamos tratando de trabajar. ¿Sí? Bueno, volvemos a la poesía, dice: detente en los emporios de Fenicia y adquiere hermosas mercancías, madreperlas y coral, y ámbar y ébano. Visita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sabios. Decíamos que construir conocimiento lleva tiempo, formarnos como docentes también. La actitud reflexiva, pensar lo que hacemos, las dificultades que tenemos, pues son importantísimas. Y la prisa que siempre viene de fuera, habrá que buscar limitarla, porque esto rompe con los procesos de aprendizaje. Es muy importante que contemos con múltiples fuentes de información y múltiples recursos. Todos los recursos, recuerden lo que ya han comentado los demás compañeros, los recursos, el límite que le ponemos a los recursos y a las fuentes de información en nuestra propia imaginación y nuestra creatividad. Entonces, además, aprender de nuestros sabios. Nuestros sabios son sus papás, son otros especialistas, son otros maestros, son otros niños. Hay niños que saben muchísimas cosas, que están dispuestos a compartir con sus propios compañeros. Entonces tenemos que aprender a escuchar a estos sabios y tenemos también que ayudar a los niños a hacer objetos y textos que comuniquen esta experiencia, esta aventura del viaje. Y entonces pues ellos hacen carteles, esquemas, mapas, croquis, recados, historietas, fichas, etc. Obras de teatro, hay muchísimas posibilidades. Bueno, y la última, con esto cerramos. Itaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella el camino no hubieras emprendido. Cada proyecto, decíamos, es singular. Cada viaje que hacen los niños y que nosotros hacemos con ellos es irrepetible. Por ello, los proyectos no son algo para hacer cuando no tenemos otra cosa o porque queremos hacer algo en particular. Los proyectos son el currículum. Los proyectos son el currículum mismo. Y quienes definen este currículum son nuestros estudiantes. Nosotros, una vez que están claras las actividades, a partir de ahí es donde tenemos que identificar los aprendizajes esperados. Entonces, nuestro programa ahí está, pero el programa tiene que estar ubicado en este contexto de actividades y de necesidades que tienen los niños. Entonces es ahí donde nosotros planteamos nuestra planeación y desarrollamos los proyectos. En los proyectos nosotros aprendemos con nuestros niños, porque en un proyecto los aprendizajes los hacemos todos. Desarrollamos habilidades y mejoramos las disposiciones para aprender y para actuar. Bueno, los dejo aquí con una viñeta de Tonucci, un pedagogo, un dibujante, un ser pensante que ha trabajado muchísimo, ha analizado mucho, ha sido muy crítico de la educación infantil. Entonces él hizo esta viñeta ya hace un buen rato, fíjense, en el 78, a lo mejor algunos los que están aquí presentes todavía ni nacían. Y dice él, y todos confiamos en que algún día los pupitres florecerán. Y las opciones metodológicas que le hemos planteado hoy pues son una contribución. Muchas gracias. Les pregunto a las compañeras maestras y doctoras que si van a volver a proyectar para no subirme, ¿no? ¿Alguien tiene preguntas específicamente para algunos de nuestros panelistas, nuestros participantes de la mesa redonda? ¿O alguien? Adelante. Felicidades, es